soy Rosa García Mancilla y mi ponencia se llama Familias de la Diversidad Sexual. Y bueno, quiero comenzar esta ponencia señalando que ante la embestida de los grupos conservadores que solamente señalan que hay un solo tipo de familia, que sería la familia heterosexual, pues podemos decir que no es cierto, ¿verdad? Que como hemos visto en este momento, en esta plática y en estos 8 años y en muchos otros años, que las familias de la diversidad sexual existen y que existen desde hace mucho tiempo. Según datos del INEGI, lo que se ha encontrado es que el 90% de las familias mexicanas son heterosexuales. Entonces, ¿qué pasa con los otros 10%? Según el diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, el 9.3% de las familias son de la diversidad sexual. Solo en la Ciudad de México señalan existe aproximadamente entre 250,000 a 800,000 personas homosexuales, entre 2 y 3% de travestis y de transexuales es 1 en 10,000 varones biológicos y 1 en 30,000 mujeres biológicas. De las personas intersexuales se dice es 1 entre 1,500 personas. Estamos aquí no para tener diferencias, para contar experiencias, yo diría, pero tuvimos 2 compañeras intersexuales aquí en la universidad y bueno, ellas decían, a mí me operaron y yo me siento mujer y soy intersexual, pero me operaron, pero yo soy mujer, entonces yo sí tengo conflicto, ¿no? O sea, yo sí tengo conflicto porque soy una persona intersexual, pero pues me educaron como hombre, y me operaron, lo que a lo mejor no tenían que haberse operado, y yo me siento mujer. Entonces, bueno, pues sí, lo que encontramos por lo menos aquí entre las compañeras o alumnas es que sí, ellas sí tenían problemas. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa, decíamos, con este 10%? Este 10% lo estudia Luis Ortiz Hernández y Verónica Vega López del Departamento de Salud de la UAM Xochimilco, y ellos señalan que hay 6 de cada 1,000 hogares están encabezados por parejas del mismo sexo, por lo que existen alrededor de, escuchen bien, 200,000 hogares en los que cohabitan estas personas, quienes comparten un espacio, hayan contraído matrimonio o no. Dice que son 200,000 hogares. Y esto no quiere decir que pues estén casadas. Hay muchos que son casados, hay otros que pues porque no hay leyes que permiten que estén casados, no se han casado. Pero también hay otros que habitan en estos hogares por cuestiones de afecto, por cuestiones de amistad, porque son a veces rechazados en sus grupos, en sus núcleos familiares, y entonces pues se forman son 4 o 5 personas, a lo mejor homosexuales, lesbianas, transexuales, de la diversidad sexual, y se unen para formar un hogar. Aquí los investigadores señalan que, bueno, los califican como homosexuales, yo los calificaría como de la diversidad sexual. Teníamos aquí un mapa de la República que se publicó en Letra S, en donde se revisan más o menos cuáles son las frecuencias en las que se presentan estas familias. Dice, de las familias encabezadas por parejas del mismo sexo, poco más del 50% tienen hijos. El mayor porcentaje se registran en entidades como Aguascalientes,
72%, Guerrero 63%, Chiapas 62%, Sonora 62%, Durango 61%. Dice, quienes encabezan estos tipos de hogares tienen un promedio de estudios por encima de la media nacional, pues la mayoría cuenta con estudios profesionales y de posgrado, y los menos con 11 años de educación. Y señalan estados como Guerrero, Aguascalientes, Durango, Chiapas, pero ahí no se permite el matrimonio homosexual. En el matrimonio, donde se permiten las bodas igualitarias, solamente son en los estados de Chihuahua, de Coahuila, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en Jalisco, en Colima, en Michoacán y en Morelos. Entonces ven ustedes que los estados que menciona Luis Hernández y Verónica Vega, pues son otros, ¿verdad? Son Chiapas, son Aguascalientes, y sin embargo ahí existen muchas otras personas que están formando pareja, y son parejas que pues no tendrán que luchar. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia ya dijo que pues se aceptara este tipo de matrimonios, y seguramente van a existir muchos más, van a aumentar. Bueno, pues la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia. Pues Andrés Manuel ha dicho que acepta la diversidad sexual, pero también otros compañeros que estuvieron, pues quien nos suplió en su gobierno cuando él se fue como candidato, que fue Alejandro Encinas, pues él estuvo también trabajando mucho para que los grupos de la diversidad sexual se reconocieran. Entonces la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia, porque pues acepta estas leyes de la diversidad sexual. Pero bueno, esto porque no es, dijéramos, gratuito, sino que se da debido a las luchas políticas que han ejercido los compañeros de la diversidad sexual desde los años 70, en donde se inician estas luchas y en donde la gente sale del closet y dice: aquí estamos, se une a los grupos feministas, como ya lo dijo Oscar. Después, bueno, viene la pandemia del VIH y se retraen un poco. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México responde y crea la Clínica Condesa para compañeros del VIH, y también pues se crean otros grupos, otras instituciones como el Centro de la Diversidad Sexual, en donde se crea en el año 90, y entonces pues también en los años 90 sale a relucir la bandera de muchos colores que vemos, que dicen, bueno, pues ahí Oscar les comentó cómo se van formando los grupos, cómo van participando, y ya en los años 90 surgen muchas organizaciones, pues no solamente de gays o de lesbianas, sino de compañeros también transexuales, de compañeros intersexuales, de compañeros travestis y transgénero. Entonces, bueno, y esto también les hace que participen a nivel internacional y que se creen una serie de leyes para prevenir y erradicar la discriminación en el Distrito Federal. Esta ley se crea el 19 de julio de 2006. Y quiero que tomen bien en cuenta la fecha, 19 de julio de 2006, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal. Esto sucede en julio y ya es una ley. Sin embargo, a nivel internacional, también los compañeros de la diversidad sexual luchan porque sus derechos, sobre todo de identidad sexual y de orientación sexual, se reconozcan. Y es en noviembre cuando
54 estados del Consejo de la ONU, entre ellos México, hicieron un llamamiento para que se tomaran posiciones claras con respecto a las violaciones a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Luis Arbour es alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Él estuvo de 2004 a 2008. Invita a 16 expertos en derechos humanos, también académicos y activistas, para que elaboren un documento que señale las acciones para evitar los abusos y proteger a los miembros de la comunidad LGBTI. El grupo se reúne entre el 6 y el 9 de noviembre del 2006 en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada. El documento se aprueba con 29 principios y recomendaciones a los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y regionales y a la sociedad civil. El 26 de marzo de 2007 son presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Al documento se le considera un tratado, pero se espera que sea adoptado por los Estados miembros de la ONU. El texto recoge los principios respecto a las acciones que se deben llevar a cabo sobre dos puntos fundamentales: las orientaciones sexuales, de las que ya habló Oscar, y las identidades de género, que también pues nos hizo el favor de hablar Oscar y también el compañero Antonio. Entre estos principios de Yogyakarta está el principio 24, que es el derecho a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Entonces, este principio 24, como ustedes ven, pues permite o da el pie para que se creen familias de la diversidad sexual, con adopción o reproducción incluso asistida, como lo han hecho a lo mejor muchas lesbianas o muchas personas homosexuales que quieren tener hijos. Conozco compañero homosexual, tiene el deseo de tener un hijo con su compañero homosexual y pues está buscando un vientre subrogado para poder tener a su hijo. Pero también en estos principios de Yogyakarta está el principio 18, que es contra la protección contra abusos médicos. Dice: ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico con motivo de su orientación sexual o identidad de género, con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario. La orientación sexual y la identidad de género de una persona no son en sí mismas condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas. Esto dice el principio de Yogyakarta, y estos principios de Yogyakarta lo han firmado en la Asamblea General sobre Derechos LGBT, o la resolución. En 2011 lo firmaron 96 miembros de países, 96 países, y 57 miembros, ahora 54 en 2011. 96 miembros lo firmaron a favor de estos principios, 54 miembros lo firmaron en contra. Y hay países en los que no han expresado ni apoyo oficial ni oposición a los derechos LGBT, son 44 países.
Entonces vean ustedes que, bueno, por lo menos la mayoría de los países han firmado estos derechos y es muy importante que lo respetemos, porque incluso la Sociedad Psiquiátrica Médica, como decía Oscar, que es la que ahí marca algunas líneas, pues ya en el DSM-5 se encuentra que se acepta la transexualidad como una discordancia sexogenérica y se habla de disforia de género o de discordancia sexogenérica, y que en muchos países, aquí tenemos un tratado, en muchos países pues ya les voy a decir, por ejemplo, en Armenia, cambio de sexo registrado luego de una cirugía de reasignación de sexo. En Chipre, cambio de nombre legal, cambio de sexo. Y bueno, son muchos países, son todos los países que se manejan en la ONU, y algunos son legales, en otros no. Pero, por ejemplo, hay prohibiciones o hay... En otros países se aceptan muchas personas transgénero, muchas personas intersexuales, incluso se acepta, ahorita no tengo el dato, pero incluso se acepta el tercer sexo, ¿verdad? Como decía Oscar, pues las personas queer, pues a veces se sienten mujeres, a veces otros días se sienten hombres, y ya hay países... No traigo el dato, pero lo voy a buscar. Y hay países en donde se acepta esto de que haya un sexo indistinto, porque las personas se pueden sentir de una manera u otra. Por otro lado, en el mundo heterosexual se ha dicho que solamente se acepta heterosexual con heterosexual. Aquí también, pues, las experiencias nos han enseñado que, bueno, compañera transexual, si uno compañera lesbiana, y se sienten bien como pareja. Hay otra compañera transexual con intersexual. Ella se sentía muy molesta porque le habían hecho operaciones, ella se sentía mujer, pero encontró una compañera transexual y se ha relacionado. Travesti con transgénero, transexual con transgénero, intersexual incluso con heterosexual, transexual con transexual. Entonces, no pensemos que solamente tiene que ser nuevamente este sistema de heterosexual con heterosexual, o transgénero con transgénero, o transexual con transexual, sino que pues hay combinaciones, hay personas bisexuales con transgénero o con intersexuales que se encuentran, se relacionan, tienen afectos y forman parejas. Y entonces, bueno, tenemos que defender este tipo de parejas porque se dan en la realidad. Simple y sencillamente se dan en la realidad y se vale. Y no tenemos más bien que andarnos metiendo en sus afectos, porque si ellos se pueden entender como tales, qué bien, ¿verdad? Eso quiere decir que, bueno, la idea, por otro lado, también tenemos que romper pues con esa idea de que de este mundo solamente de heterosexuales. Pero también con esta idea que ha fomentado la Iglesia Católica, que no acepta a las personas homosexuales, o que no acepta los matrimonios igualitarios, o que no acepta a las parejas de otra manera. Y sobre todo esos prejuicios que se han hecho, y sobre todo pensando en este Día Nacional y Día Internacional contra la Homofobia, porque en este 2014 se firmó, en 2015, por ahí tengo el dato, se firmó este Día Nacional contra la Homofobia,
en donde lo que se dice es que, bueno, la gente no tiene por qué estar prejuzgada ni juzgada por tener una orientación o una identidad sexual diferente a la heterosexual. Pero estos prejuicios, como decía Oscar, pues llegan muchas veces, a veces, como dice, el closet se necesita. Pero en las familias, yo digo, tenemos que salir también del closet, porque muchas veces los hijos pues andan volando y rodando, y no se vale que un hijo que quisimos tanto, que le dimos las primeras letras, que vimos cómo hablaba, cómo caminaba, que lo llevamos a la escuela, que simplemente por conocer que es homosexual o que es transexual, le quitemos ese afecto. No se vale, no se vale. Entonces, bueno, este encuentro de masculinidades lo hacemos precisamente para decir, padres de familia, quieran a sus hijos con la orientación que tengan, con la identidad que tengan, con el amor que les pueden profesar como padres, porque no se vale el rechazo. Y recordemos que ya la discriminación pues es un delito. Entonces, bueno, hacemos estos foros precisamente para decir, pues, amor y paz, o amados los unos a los otros, ¿verdad? Pero pues realmente debemos luchar como educadores que somos para que se abran espacios para los compañeros de la diversidad sexual. ¿Cómo podemos abrir esos espacios? Bueno, pues poniendo muchos amparos para que en los tribunales de sus estados, para que se den cuenta las autoridades que las familias de la diversidad existen, dice Diana Laura Guerrero Sandoval y Mario Sánchez Pérez, y también lo dicen los abogados. ¿Cómo? Pues como dice Luis Ortiz Hernández y Verónica Vega López, incidiendo para que en los censos y en las encuestas oficiales se pregunte si se tiene pareja del mismo sexo o no casados, o esposa del mismo sexo. ¿Cómo? Pues como educadores debemos influir en las políticas públicas para que se acepte el matrimonio gay en todos los estados de la República y a todos los compañeros de la diversidad sexual. Defendamos los derechos humanos de los compañeros de la diversidad sexual antes que la homofobia nos alcance. Muchas gracias.